Buenas, mi nombre es Juan José Gallo, estudio el programa de profesional en seguridad y salud en el trabajo y en el área de biología molecular y celular escogí el problema número 4 para desarrollarlo, lo cual voy a dar paso a los conceptos que voy a abordar en el trabajo. El problema dice, la variabilidad genética se refiere a las diferencias existentes en los genes entre los individuos de una población. Entonces, los temas que voy a abordar son, ¿qué es la célula? Es el componente estructural y funcional más pequeño de los seres vivos y de todos los organismos. Las células son las responsables de todas las funciones necesarias e importantes para la vida, que son la reproducción, el crecimiento, la obtención de energía y la eliminación de desechos. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso por el cual se hace la división celular, que se da como resultado dos células hijas que son genéticamente iguales a la madre. La mitosis se lleva a cabo en las células somáticas, es decir, las células del cuerpo, que no son reproductivas y es esencial para el crecimiento, la reparación de tejidos y la reproducción asexual. Meiosis. La meiosis es el proceso de división celular que reduce el número de cromosomas a la mitad y da paso a cuatro células hijas genéticamente diferentes. Es crucial para la reproducción sexual, ya que produce las células sexuales como los espermatozoides, los óvulos en los animales o los granos de polen y los óvulos en las plantas. ¿Qué es genética? Es el estudio de herencia genética en los seres vivos, siendo una rama la que se enfoca en su estructura, función, mutación y de cómo se hereda. ¿Qué es el ADN? El ADN, el ácido desoxirribonucleico, es una molécula que contiene la información genética necesaria para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de los organismos vivos. Dando paso a la primera pregunta. ¿Por qué la meiosis contribuye a la variabilidad genética entre las especies, pues no lo hace la mitosis? La meiosis es el proceso por el cual se hace la división celular permitiendo la recombinación genética, ya que en la profase 1 se intercambian fragmentos de ADN madre y padre. Durante la metafase y anafase se distribuyen de manera aleatoria los cromosomas, en cambio, en la mitosis no hay recombinación genética. Y la distribución de los cromosomas es exacta porque se está duplicando entre sí misma. En la pregunta número 2. ¿Cuál es el papel de la variabilidad genética en la predisposición a enfermedades y en la respuesta individual a los tratamientos médicos? La variabilidad genética es clave tanto para la predisposición a enfermedades como para la respuesta a tratamientos médicos. Las diferencias genéticas se afectan cómo el cuerpo reacciona a los factores de riesgo, la manifestación de enfermedades y la eficacia de los tratamientos. Esto ha llevado a un avance significativo en la medicina personalizada, que busca adaptar los tratamientos a las características genéticas de cada individuo para mejorar los resultados y reducir los riesgos de efectos adversos. Por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, que eso es una condición genética que se da en un gen que puede ser heredado por el padre o por la madre en un 50%, generando que esas personas no procesen de manera correcta los niveles de colesterol en la sangre. Pasando a la otra pregunta, ¿cómo puede el estudio de ADN mitocondrial contribuir a la comprensión de la variabilidad genética y la historia evolutiva de las poblaciones? El ADN mitocondrial, a diferencia del ADN nuclear, este solo se transmite por vía materna, permitiendo que el estudio del ADN mitocondrial sea más amplio para compararlo con las poblaciones, ya que la mitocondria, al ser las que producen la energía, permiten que las personas desarrollen ciertas características dependiendo del ambiente en el que vivan, por decir. Las personas que viven en climas elevados tienden a adaptarse a la menor cantidad de oxígeno posible. El análisis de los linajes mitocondriales ha proporcionado evidencia del origen de los primeros humanos en África y cómo se dispersan por todo el mundo, y que todos los humanos compartimos un ancestro africano hace miles de años. Y la última pregunta que dice, ¿cómo pueden los conocimientos en biología celular y molecular contribuir a la identificación temprana de riesgos biológicos en el entorno laboral, así como a la implementación de medidas preventivas más efectivas para proteger la salud de los trabajadores? Los conocimientos en biología celular y molecular permiten identificar riesgos biológicos en el entorno laboral, a detectar agentes peligrosos mediante técnicas como la PCR, que es la reacción de la cadena de la polimerasa, y biomarcadores que señalan exposición o daños antes de que se manifiesten síntomas. Además, ayudan a comprender mecanismos patogénicos, a desarrollar vacunas y tratamientos preventivos y evaluar el impacto de nuevos materiales
como las nanopartículas. Esta información facilita el diseño de medidas específicas como equipos de protección, filtros especializados y límites de exposición ocupacional, contribuyendo a la implementación de estrategias preventivas más efectivas para proteger la salud de los trabajadores. Un ejemplo de esto es lo que pasó en la pandemia. Los conocimientos en biología molecular y celular permitieron identificar esos casos posibles, incluso antes de que se presentaran aquellos síntomas que sufrían las personas, permitiendo diagnósticos rápidos y precisos. Como los resultados moleculares facilitaron la implementación de cuarentenas, aislamiento, digamos, de las personas que ya tenían aquella enfermedad y el uso adecuado de equipos de protección personal, como por ejemplo las mascarillas, los overoles. Conclusión del trabajo. En ese trabajo logré descubrir cómo la evolución genética llega a un punto en el cual mediante los rasgos genealógicos se pueden determinar las mutaciones o enfermedades que se puedan presentar genéticamente en nuestros descendientes, como el medio ambiente puede influir en nuestras capacidades de adaptación a condiciones extremas y cómo los conocimientos en la biología molecular y celular se pueden anticipar a los riesgos para los trabajadores. Muchas gracias.